Hola, hoy iniciamos el capítulo de que es la unidad 2 del programa de Principios y Estructura de la Economía, escasez de recursos y disponibilidad de bienes. Este material lo estamos preparando en coordinación con otras divisiones de la materia, aprovechando los principios de la división del trabajo planteados por Adam Smith, por ejemplo, como ustedes pueden haber visto en el capítulo, en los capítulos anteriores de la materia. Vamos a preparar materiales para cada uno de los elementos de la materia, del programa, secuencialmente las distintas divisiones en coordinación. El capítulo de hoy tiene como bibliografía básica la unidad 2 del programa, tiene como bibliografía básica el capítulo 3 del libro de la bibliografía básica del programa y también, obviamente, el material que subimos complementariamente en PDF a las plataformas de las distintas divisiones. Así que consulten ese material y vuelvan a ver esta presentación. Los principales temas que vamos a tratar en esta parte son la parte productiva de la economía, para lo cual nosotros vamos a hacer uso de todos los elementos que tienen que ver con los modelos económicos. Ustedes vieron las unidades anteriores que el modelo económico requiere de supuestos, simplificadores de la realidad, para tratar de describir una situación puntual, en este caso, por ejemplo, la de producción y costos. Para eso nosotros vamos a ir construyendo de a poco la teoría, digamos, simple de la producción y los costos, pero es el primer bloque, el primer elemento que les va a permitir a ustedes ir subiendo, digamos, de nivel en lo que hace al entendimiento de los temas de la economía. Vamos a tratar el tema de factores de producción, funciones de producción relacionadas con eso, y eso nos va a dar lugar a poder hablar de las posibilidades de producción que tiene una economía en función, obviamente, de estos factores. Luego vamos a tratar el tema puntual de costo económico, costo de oportunidad, que es un tema clave en este capítulo. La ley de los rendimientos decrecientes y cómo pueden ir cambiando las fronteras de producción ante cambios tecnológicos o el crecimiento de la economía. Esos son todos los temas que vamos a cubrir a partir de ahora. Bueno, el primer tema, los factores de producción. Habíamos hablado previamente que el principal problema de la economía es asignar recursos escasos a la producción de bienes y servicios económicos para satisfacer las necesidades ilimitadas de los agentes de la economía. En este caso, nosotros vamos a tomar estos recursos, los vamos a utilizar dentro de nuestro modelo y vamos a decir en general los distintos recursos de la economía: recursos naturales, recursos humanos y recursos físicos. Dentro de los recursos naturales, por ejemplo, las tierras cultivables, el agua, que puede ser también utilizada en la producción, ¿sí? Siempre pensando en los recursos como factores productivos. Factores en el sentido que son bienes que me permiten producir otros bienes. Por ejemplo, en el caso del capital es el concepto más clave. Un capital es un bien que me permite producir otro bien. Es decir, un bien de capital, por ejemplo, una maquinaria, una carretera, no es un bien de consumo en sí mismo, sino que es un bien que me permite acceder a la producción o generación de otros bienes y servicios. Y también tenemos, por ejemplo, el trabajo. Nosotros vamos a hablar del trabajo en general, aunque obviamente los modelos más avanzados de la economía distinguen en distintos tipos de trabajo, calificado, no calificado, con distintas capacidades y demás. Nosotros ahora lo vamos a englobar dentro de un factor homogéneo que en general le vamos a llamar trabajo. Estos factores de producción son los que luego los vamos a combinar a través de un elemento técnico, no es un elemento económico, sino que es un elemento técnico que nos dice cómo los factores de la producción se combinan para dar lugar a realmente la producción de los distintos bienes y servicios. Entonces, cuando estoy pensando en una función de producción, estoy pensando en la existencia de distintos elementos. La tecnología, de esta forma nosotros llamamos a los distintos procesos que hay de producción disponibles para la sociedad en un momento dado, es decir, distintas tecnologías. Yo tengo tecnologías más intensivas en cuestiones informáticas, por ejemplo, en un momento de la economía,
o distintas economías pueden estar teniendo distintas tecnologías, algunas unas tecnologías más manuales, algunas otras unas tecnologías más informatizadas, o dependiendo también de las distintas dotaciones de recursos de cada economía. Una técnica de producción es lo que me va a decir cómo es el proceso físico de transformación de los factores en bienes, en productos, digamos, que son los bienes y servicios que se van a utilizar por la economía. Y el elemento que nosotros vamos a usar como clave en nuestro modelo es el de función de producción. Le denominamos función de producción a una expresión que nos relaciona el flujo de factores y recursos utilizados con el flujo de bienes o servicios que se puede producir en una unidad de tiempo. Y es una relación que en general le vamos a dar una expresión matemática. Vamos a usar bastante las matemáticas simples en este caso, pero lo importante es conocer el concepto que hay por detrás. ¿Sí? No hablar solamente de la función matemática o de la relación matemática que está por detrás de la función de producción como una cuestión de fórmula en sí, sino que tengo que entender lo que eso me quiere reflejar. Es decir, volvemos al tema de que los modelos económicos me quieren reflejar algo de la realidad. Yo lo estoy simplificando a través de un elemento matemático. Puede ser la función de producción. Esta es una función de producción general con una expresión matemática. ¿Qué me quiere decir esta expresión matemática? No me quedo con la expresión matemática. La trato de entender, me tiene que reflejar algo de la realidad. ¿Qué me dice? Que en la cantidad de un bien o servicio Q por cantidad, obviamente muchas veces vamos a usar letras que tienen una reminiscencia a lo que es el idioma inglés. Q es la cantidad de bienes o servicios, y esa cantidad de bienes o servicios se obtiene combinando una determinada cantidad de factores. Estos factores son el capital K, el trabajo L, la tierra T y todos otros factores que nosotros podemos poner acá, bienes, insumos intermedios, todo lo que nosotros queramos poner, lo ponemos dentro de este paréntesis como para decir, hay una función F, que es una relación que yo voy a pensar técnica entre todos esos recursos, que me permite que si los combino de determinada manera, voy a lograr obtener una cantidad de producto Q. ¿Sí? Ese producto Q es el bien o servicio que a mí me interesa, el bien o servicio económico que permite satisfacer las necesidades. Toda la función de producción la mido en un determinado periodo de tiempo. Entonces digo, bueno, si uso tanto trabajo por mes y tanto capital por mes, a través de una relación matemática obtendré una determinada cantidad de producto por mes. ¿Sí? Entonces, esa es la relación general. Nosotros ahora vamos a venir un pasito más acá y vamos a usar una expresión simple de una función de producción en la cual suponemos una tabla de producción muy simple. ¿En qué sentido simple? Que usa un solo factor, ¿sí? Entonces nosotros decimos, bueno, de todos estos factores que puede usar, olvidémonos de todos estos factores, olvidémonos del capital, la tierra, y pensemos en una función de producción que solo necesita trabajo como factor para producir ese bien o servicio. En general, el principal ejemplo es un ejemplo que tiene que ver con lo agrícola. Supongamos que no es que no existen los otros recursos, como la tierra o algún recurso natural. En el caso de la recolección de manzanas puede ser el árbol de manzana. Lo que sí decimos que, si bien estos recursos existen, podemos suponer que no son, no tienen significancia económica, es decir, que no son escasos. Es obviamente un supuesto simplificador de la realidad. Básicamente nosotros decimos, bueno, nuestro único recurso escaso en esta economía hipotética es el trabajo. Y el trabajo es la cantidad de horas de trabajo que cada recolector de manzanas dedica a subirse al árbol de manzanas y obtener el bien que será la manzana. Entonces nuestra Q de la función de producción es la cantidad de manzanas por unidad de tiempo. Entonces será cuántos kilos de manzana recolecta por hora trabajada. En este caso, obviamente si no trabaja, no se sube al árbol, se producen 0 manzanas en esta economía. Y por cada hora de trabajo que dedica a subirse al árbol, recoge 2 kilos de manzana. Es un ejemplo nada más. ¿Sí? Entonces supongamos que trabaja un máximo de 8 horas y que por cada hora recoge siempre 2 kilos de manzana, el máximo que puede lograr es 16 kilos de manzana. Esto es un ejemplo de
la función de producción más simple que podemos tener, pero nos va a servir para dar los elementos claves. Después, si se puede ir complejizando. ¿Qué hago yo con esta función de producción? Esa tabla de producción muy simple la puedo expresar como una función matemática, la función matemática más simple de todas, que me dice que cada kilo de manzana, Q, cantidad de manzanas producidas, kilogramos por día, lo que sea, va a ser una combinación matemática tal que me dice que cada un L que yo use, que cada L es la hora hombre por día dedicada, produce 2 de ese Q. Y entonces una función Q es igual a 2 por L, la más simple, una función súper simple. ¿Qué puedo hacer yo con esa función simple? Puedo hacer la tabla, que ya la vimos recién, puedo hacer un gráfico donde en el eje de las X mido las horas de trabajo y en el eje de las ordenadas mido la cantidad producida, y ese gráfico va a ser un gráfico de una función de producción. Como ustedes ven, es una línea recta. Obviamente es la representación gráfica de esa función matemática 2 por L. Una función que me dice cada hora que vos dedicás a trabajar produce 2 kilos de manzana. Entonces, si vos dedicas 2 horas, producirás 4 kilos. Si vos dedicas 4 horas, producirás 8 kilos de manzana. Entonces, esa es nuestra función de producción simple. Usemos esa función de producción simple para los principales conceptos que nosotros vamos a tomar de función de producción, que tienen que ver con la productividad. El primer indicador de productividad es el producto promedio o producto medio del factor. En este caso va a ser el producto medio del trabajo. Entonces por eso lo representamos como producto medio de L, que es el trabajo. Y me dice cuánta cantidad del bien se puede producir por cada una unidad del factor. Es decir, me pregunta cuánta cantidad del bien puedo producir yo por cada unidad de factor que destina la producción de ese bien. En general, cuando hablemos de cuánto de tal cosa por cada unidad de tal otra, ese tal otra que tenemos lo vamos a meter en el denominador. Entonces repasamos cuánta cantidad de producto puedo yo obtener por cada unidad de L que tenga usada en esa función de producción. Entonces el producto medio, si yo reemplazo mi función de producción Q, ¿se acuerdan que la función de producción Q habíamos dicho que yo la puedo representar como 2 por L, porque me dice que yo obtengo 2 kilos de manzana por cada L o por cada hora de trabajo destinada a esa producción? Entonces mi función de producción Q lo reemplazo por 2 por L. Divido L, se me anulan las L y el producto medio es 2. ¿Sí? Entonces repasemos el concepto de producto medio. ¿Cuánto se produce por unidad de factor? 2. Ya lo sabíamos, pero bueno, es lo que nosotros vamos a tener como concepto de producto medio. Teniendo este concepto de producto medio y sabiendo que el producto medio es 2 y que la función de producción es Q es igual a 2 por L, yo puedo ahora decir directamente que la función de producción de cualquier bien simple, en el caso que teníamos nosotros, esta función de producción lineal, la puedo expresar como Q es igual a producto medio del factor por las unidades del factor que yo destine a ese producto. Entonces, por eso, ese producto medio, que la función es el 2, ese 2 es un indicador de productividad. De nuevo, ya lo sabíamos nosotros que por cada unidad de trabajo se obtenían 2 kilos de manzana. Pero bueno, ese es el indicador de productividad que nosotros tenemos, el producto medio. Otro indicador que nosotros vamos a utilizar para hablar de la productividad es el coeficiente técnico. Y la diferencia con el producto medio es sencilla. El coeficiente técnico nos dice, a la inversa que el producto medio, nos pregunta el coeficiente técnico cuántas unidades de factor productivo son necesarias para producir una unidad del producto que yo estoy analizando. Entonces, pensando en lo que dijimos recién, el coeficiente técnico del trabajo, A minúscula de L, esa es la forma que lo vamos a representar, es la notación que se usa en el libro. El coeficiente técnico del trabajo me pregunta cuántas unidades de trabajo L yo necesito para producir una unidad del producto, Q. Por eso Q está en el denominador. Recuerden que recién dijimos, siempre cuando yo me pregunte algo por cada una unidad lo voy a poner en el denominador, por eso lo puse ahí. Si ustedes analizan,
nuestra función de producción simple, Q es igual a 2 por L, que es la que estamos usando, nos dice que si yo esta función, Q es igual a 2 por L, divido todo por Q, me va a quedar, obviamente esto queda igual a 1, me va a quedar 2 por L sobre Q. Y ahí lo que yo voy a hacer es, usando la definición del coeficiente técnico que me dice que el coeficiente técnico es L sobre Q, es cuántas unidades de trabajo necesito para obtener una unidad de producto, y en nuestra función específica yo sé que si Q sobre L es de a 2, L sobre Q es 1 sobre 2, es un medio, es finalmente el coeficiente técnico, que es otro indicador de producción, es 0,5. ¿Sí? Repasamos el concepto de coeficiente técnico. ¿Cuántas unidades del factor L son necesarias para producir una unidad del bien Q? ¿Cuántas unidades de trabajo necesito yo para obtener 1 kilo de manzana? Si por cada hora de trabajo yo obtengo 2 kilos de manzana, para obtener 1 kilo de manzana necesitaré media hora de trabajo. ¿Sí? La mitad de una hora de trabajo, el 50%, 0,5 es el 50%, la mitad. ¿Sí? Nos familiarizamos con esos conceptos. Finalmente, yo puedo decir que si el coeficiente técnico, que es L sobre Q, es la inversa del producto medio, ¿sí? Porque es el producto medio invertido, así como yo decía que la función de producción la puedo escribir como el producto medio por el trabajo, también la podré escribir como 1 sobre el coeficiente técnico, o sea, la inversa del coeficiente técnico del trabajo, que es el producto medio, por el trabajo. Bueno, ahora vamos a extender el modelo para considerar, ya habiendo visto la función de producción para un bien, vamos a extender el modelo muy simplemente vamos a agregar otro sector y eso nos va a permitir poder hablar de las posibilidades de producción de una economía. Vamos a pensar una economía de un país, por ejemplo, y vamos a pensar cuáles son las posibilidades de producción que tiene esta economía, que obviamente van a estar atadas a los recursos que tiene esta economía y a la tecnología que disponga esta economía, que la vamos a representar, como ustedes pueden sospechar, vía la función de producción. Entonces, las posibilidades de consumo, de producción, perdón, de una economía son las combinaciones posibles de producción cuando se emplean en esta economía todos sus recursos productivos de una manera eficiente. Vamos a ver qué quiere decir esas dos cosas que tenemos acá resaltadas. Vamos a trabajar con supuestos en nuestro modelo simple, vamos a seguir usando los supuestos y vamos a usar todos los elementos que vimos recién. El primer supuesto es que en esta economía hay solo 2 sectores productivos, o se producen 2 bienes o 2 tipos de bienes. Vamos a usar el sector A y el NA, sector agrícola y el sector industrial o no agrícola. Vamos a seguir suponiendo que hay un solo factor de producción, que es el trabajo. ¿Sí? Es un supuesto. Como siempre decimos, la economía y los modelos se basan en supuestos. Mientras más simples los supuestos, más simple es el modelo, pero en la medida que nos permita decir algo de la realidad, el modelo va a ser útil. Un factor de producción que por el momento seguimos suponiendo que es el trabajo y que obviamente, como todo factor escaso, está disponible en una magnitud finita en la economía, es decir, existe una determinada cantidad. Nosotros vamos a suponer que existen 1000 trabajadores en esta economía o 1000 horas de trabajo disponibles en esta economía, de la manera que nosotros le querramos mostrar la disponibilidad escasa de ese factor. Es decir, que no es una economía que tiene infinitos trabajadores o infinitas horas de trabajo disponibles para que estos individuos o estas personas trabajadoras vayan a producir el bien agrícola y el bien no agrícola. Las técnicas de producción que dispone esta economía son técnicas de producción sencillas y técnicas de producción fijas, les llamamos, donde las funciones de producción, tanto en el sector agrícola como en el sector no agrícola, son las funciones de producción simple que vimos recién. Funciones de producción donde tenemos que por cada unidad del trabajo que se destina al sector agrícola, yo ahora le tengo que poner en un subíndice en qué sector está trabajando el trabajo, en qué sector está trabajando el trabajador o la trabajadora, como quieren ustedes disponer. Si está trabajando en el sector no agrícola, cada hora de trabajo le permite producir 10 unidades del bien no agrícola o bien industrial, el bien que sea un bien que nosotros suponemos un
supuesto de todos los bienes no agrícolas de la economía. Y lo mismo en el sector agrícola. Cada hora de trabajo, así como en el ejemplo anterior, cada hora de trabajo me permitía obtener 2 kilos de manzana, bueno, ahora cada hora de trabajo en el sector agrícola me permite obtener 20 unidades de producción del bien agrícola que nosotros nos querramos imaginar. Manzana, soja, trigo, lo que sea. Las funciones de producción entonces son igual que antes, una función de producción simple, donde hay un solo factor. La función de producción es el producto medio por el trabajo, ¿sí? Producto medio del trabajo en A es 20, como lo dice la función, el producto medio del trabajo en el no agrícola es 10, como lo dice su función. Y luego tenemos otro elemento clave del supuesto que nosotros dijimos, que vamos a usar todos los factores de esa economía. Entonces, esa condición, que le llamamos condición de pleno empleo, me dice que todos los factores de la economía que se pueden usar, por eso son factores económicos, están siendo usados. Entonces, todo el trabajo que yo use en el sector agrícola, más todo el trabajo que use en el sector no agrícola, sumados me tienen que ser igual a la disponibilidad de trabajadores o horas de trabajo en la economía, que en este caso, como dijimos, era 1000. Esa es la condición que le llamamos de pleno empleo. Entonces tenemos acá resumidos todos los supuestos. Un factor de producción, dos sectores de bienes, técnicas de producción fijas, pero que están dadas y son conocidas, pleno empleo de los recursos, y cada recurso que se emplee en ese sector va a estar siendo usado de manera eficiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo un trabajador a producir en el sector agrícola, ese trabajador va a producir 20 unidades de bienes agrícolas. Si yo saco ese trabajador del sector agrícola y lo llevo al sector industrial o al sector no agrícola, ese trabajador puesto en el sector no agrícola va a producir 10 unidades del bien no agrícola. Esto también a veces se lo refiere como la plena movilidad de los factores entre sectores, ¿sí? No hay trabajadores que sean específicos del sector rural y otros que sean específicos del sector industrial de la ciudad, entonces uno va a tener distinta productividad dependiendo en dónde esté. No, eso no existe en este modelo simple, sino que me dice que cada trabajador tiene una productividad fija en cada sector y eso se mantiene siempre. Entonces, se usan técnicamente de manera eficiente todas las funciones de producción y tenemos pleno empleo de recursos. Este esquema nos permite a nosotros pensar en qué puede hacer la economía con esta disponibilidad de trabajadores que tienen esta productividad media en cada uno de los sectores conocida por las funciones de producción que dijimos recién, y nosotros podemos empezar a armar tablas de producción y gráficos de producción, así como lo hicimos para la economía cuando había un solo bien, lo podemos hacer en este caso cuando se pueden producir dos bienes. Y acá empieza a ser claro el concepto del factor escaso, porque si, por ejemplo, una alternativa para esta economía, ¿cuál sería? Usar los 1000 trabajadores en el sector agrícola. Obviamente, si usan los 1000 trabajadores en el sector agrícola, esos trabajadores no están disponibles para trabajar en el sector no agrícola. Entonces, esos 1000 trabajadores dedicados a la producción del sector agrícola, donde, si ustedes se acuerdan, tenían una productividad promedio de 20, me va a poder producir 20.000 del sector agrícola, ¿sí? Acuérdense que la función de producción era 20 por LA. Entonces, si yo uso los 1000 trabajadores en el sector agrícola, producirán 20.000 en ese sector. Ahora, como yo no tengo ya trabajadores disponibles para el sector no agrícola, en el sector no agrícola va a haber cero, no va a haber nadie trabajando y por lo tanto no se va a lograr una producción de nada porque no hay nadie trabajando en ese sector. Obviamente, esta no es la alternativa más lógica porque siempre las economías tienden a diversificar su producción. Otra alternativa, ¿cuál sería? Bueno, 100 trabajadores que yo tengo trabajando en el sector agrícola, de esos 1000 los saco y los mando a trabajar al sector industrial o no agrícola. En este caso me quedo con 900 trabajadores en el sector A y con 100 trabajadores en el sector NA. Los 900, que como dijimos, tienen una productividad fija de 20 por trabajador por hora, producirán 18.000, y estos 100 que mandé al sector no agrícola van a poder producir con la productividad del sector no agrícola, que era 10. El producto medio de cada uno de esos trabajadores era 10. Fíjense en la función de producción del sector no agrícola, por lo tanto va a poder producir 1000 unidades.
Podemos pensar en todo el resto de alternativas y todas las combinaciones posibles, le vamos sacando de a 100, para hacer esta tabla, digamos, factor trabajo del sector agrícola, hasta el último caso en donde le sacamos todos los trabajos del sector agrícola y los ponemos a todos a trabajar en el sector industrial. Obviamente no tendremos producción en el sector agrícola, la producción del sector agrícola será cero porque los 1000 trabajadores están en el sector industrial, produciendo con su producto medio. Y ahí tendremos un producto de 10.000 en el sector no agrícola. En cada una de las opciones, si ustedes se fijan, siempre la suma entre el trabajo del agrícola y el no agrícola es 1000. ¿Por qué? Por el supuesto que tenemos nosotros de pleno empleo de los factores. No hay desempleo de los factores, no hay recursos ociosos, no hay factores no haciendo nada. Si yo represento estas funciones de producción, que las representamos recién por esa misma tabla, lo quiero representar gráficamente y pongo en el eje de las ordenadas, el eje de las Y, la cantidad producida en el sector agrícola, en el eje de las X, la cantidad producida en el sector no agrícola, voy a ir analizando las distintas posibilidades. Obviamente este gráfico yo ya no tengo otra dimensión para poner el empleo, sino que el empleo está por detrás, está en lo que nosotros vimos recién en la tabla. Pero yo sé que una combinación posible para esta economía es no producir nada en el sector no agrícola y producir. Si no produzco nada en el sector no agrícola, obviamente estoy usando 0 trabajadores en ese sector, pero como tengo el supuesto de pleno empleo, quiere decir que los 1000 trabajadores los estoy usando en el sector agrícola. Por lo tanto, estoy produciendo 20.000 en el sector agrícola. Y después todas las combinaciones que nosotros veníamos viendo, que a medida que le saco trabajadores al sector agrícola y los voy destinando al sector no agrícola, va a ir cayendo la producción del sector del agro, pero va a ir aumentando la producción en el sector industrial o no agrícola hasta otro extremo, que si uso todos los trabajadores en el sector no agrícola, podré producir con esos 1000 trabajadores 10.000 unidades del bien no agrícola en este punto, pero 0 del bien agrícola. Esta es una función a la cual nosotros le vamos a llamar la función de posibilidades de producción, a veces le llamamos la curva de posibilidades de producción, la curva de transformación. Ya vamos a ver por qué le llamamos curva, en este caso es una recta obviamente. Le llamamos curva de transformación, frontera de posibilidades de producción, son sinónimos. Porque lo que me muestra esta frontera son las cantidades máximas de bienes y servicios que se pueden producir en la economía, en esta economía simple, con dos bienes, si uso todos los factores de manera plena, es decir, no hay recursos desempleados, de manera eficiente, es decir, respetando las funciones de producción. Un punto de esta frontera de posibilidades de producción es, por ejemplo, este. Entonces, la economía, en un momento del tiempo, puede estar produciendo en este punto donde produce 4.000 unidades del bien no agrícola y 12.000 unidades del bien agrícola. ¿Es posible ese punto? Sí. ¿Cómo es posible ese punto? Bueno, chequenlo ustedes. Será posible si uso 600 trabajadores en el sector agrícola, que me permite producir 12.000, y los 400 trabajadores restantes los tengo todos empleados en el sector no agrícola, que me permite producir 4.000. Entonces, ese punto, que es un punto, una combinación posible de la frontera de posibilidades de producción, me dice que estoy usando todos los trabajadores disponibles en esa economía de manera eficiente, es decir, respetando las funciones de producción de cada uno de los sectores. Ahora, yo puedo tener puntos, ¿sí?, en una frontera de posibilidades de producción, hagamos una frontera de posibilidades de producción cualquiera. Yo puedo tener todos los puntos que están sobre la frontera de posibilidades de producción, son puntos de eficiencia y puntos de pleno empleo. Después tenemos puntos concretos, como por ejemplo este, que es un punto en donde comparado con estos otros, se produce más de ambos bienes, o más de uno y lo mismo del otro, como ustedes lo quieran analizar. Este punto es un punto inalcanzable. Dada
las funciones de producción, dados los conocimientos técnicos de esta economía y dados los recursos de esta economía, este punto no es posible para la economía. Posiblemente sea deseable tener más producción de los distintos bienes y servicios, pero no es alcanzable por la economía. Después tenemos otro punto posible en el cual puede estar la economía, que es que puede estar produciendo estas cantidades, esta combinación de agrícola y de no agrícola. ¿Es posible ese punto para esa economía? Sí, es posible, la economía puede estar produciendo en ese punto. Lo que ocurre es que no es eficiente, porque usando todos sus recursos, la economía podría estar produciendo acá, o podría estar produciendo acá, o podría estar produciendo en cualquiera de estos puntos, o en cualquiera de todas las fronteras de posibilidad de producción, pero la clave acá es que en cualquiera de este arco va a estar produciendo más por lo menos de uno de los dos bienes. Entonces, evidentemente, este punto es un punto de desempleo o un punto de ineficiencia en el uso de la tecnología o una combinación de ambas.